Queridos estudiantes, buenos días. Les doy la bienvenida a la segunda semana del curso de Economía. El tema de esta semana se titula Conocemos los métodos de estudio de la economía. Antes de empezar nuestra clase, quisiera citar a Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana vida. Bueno chicos, empezando con la sesión del día de hoy, quisiera retroalimentar la clase anterior que se titulaba Aprendemos los fundamentos de la economía. ¿Qué es economía? Se habrán preguntado. Muchas veces la economía se asocia con números, gráficos, cálculos, estadísticas, etc. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que procuran su bienestar. Por eso, podemos definir a la economía como aquella que estudia los medios que utilizan las personas para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles que tienen, pero estos recursos se verán limitados. La toma de decisiones abarca no solamente a las personas, sino también a las empresas y al gobierno. También debemos de recordar de que la palabra economía proviene de dos voces griegas, la palabra oikos y nomos, que al unirlas formarán la palabra oikonomía, que significa administración de la casa o hacienda. Recordemos que la economía de la Grecia antigua se caracterizó mucho por la agricultura y por su artesanía. En lo que concierne a la agricultura, ellos se dedicaron mucho a la siembra y cosecha de cereales, olivos y vinos. Cuando decimos de que oikonomía era la administración de la casa o hacienda, era porque el oikos era aquella persona o el jefe del hogar que se encargaba de la subsistencia y de proveer los recursos a su propia familia. Esto lo hacía con ayuda de todos los miembros del hogar y asimismo de la clase esclava que ellos tenían bajo su poder. Esto lo lograba, mediante tres principios. Uno era la abundancia, que era el atributo a la naturaleza. Otra, que tenía que tener en cuenta la racionalidad económica. Y por último, el excedente. Luego que hemos visto lo que fue la etimología de la palabra economía, a lo largo de la historia existen diversas definiciones de economía. Entre ellas tenemos las de Antonio de Montesquieu, la de William Petty, la de Charles Guide, la de Jean-Baptiste Say, las de Federico Engels, las de Paul Samuelson y por último las de Leonard Robin. Luego de que hemos visto esta serie de definiciones, veíamos los fundamentos o principios de la economía. Los fundamentos o principios de la economía son 10, pero los más resaltantes eran 4. Uno era la escasez, la cooperación, la eficiencia y la competencia. El más importante y el principal es la escasez. ¿De qué trataba la escasez o qué significaba la escasez? Era la insuficiencia de bienes y servicios disponibles para poder satisfacer las necesidades de las personas, o en todo caso, era lo que surge como una disparidad entre necesidades humanas frente a recursos disponibles. Todos nosotros tenemos diversas necesidades limitadas que nunca van a ser satisfechas a todas las personas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, las vitales, que son la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. Pero hay otras que son suntuarias. Por ejemplo, el irse de viaje, el casarse, etc. Para finalizar con la retroalimentación de la sesión anterior, veíamos lo que era el objeto de estudio de la economía y se dividía en 3. Uno era la vida económica, segundo estaban los fenómenos económicos y por último tenía los problemas económicos. Muy bien,
Ya que hemos visto esta retroalimentación de la sesión número 1, empezamos con nuestra segunda sesión que se titula Conocemos los métodos de estudio de la economía y empezaremos a ver qué es el método. El método no es más que el camino para descubrir una verdad. Empezamos con nuestra sesión con la pregunta ¿qué es el método? El método no es más que el camino para llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo se va a llegar al conocimiento de la verdad? Mediante un procedimiento o razonamiento que se debe de seguir para descubrir la verdad y así poder obtener leyes, principios y teorías con las cuales uno pueda definir a una ciencia. En el caso de la economía estudia el comportamiento humano, estudia las actividades humanas y las instituciones sociales, pero para ello va a requerir la ayuda del método. Y el método de análisis que va a emplear va a consistir en primer lugar en la observación de los hechos, luego en la formulación de hipótesis y por último en la comprobación de hipótesis. Cuando logra comprobar la hipótesis, esta va a elevar a una categoría mucho mayor, que es a una ley, a una norma o a un principio. Por eso es que el método es muy importante en economía porque le va a permitir llegar hacia la verdad de una ley o principio económico. Los métodos de estudio de la economía son muchos. Los más resaltantes son 9. Entre ellos tenemos al método inductivo, al método deductivo, al método matemático. Siguiendo con la clasificación de los métodos de estudio de la economía, en cuarto lugar tenemos el método estadístico, en quinto lugar el método dialéctico y en sexto lugar el método histórico. En último lugar se encuentran el método monográfico, el método de la encuesta y el método psicológico. Estos 9 métodos van a ayudar a la economía no solamente a razonar de una manera lógica, sino lo va a hacer unida a la observación de hechos. Siguiendo con la exposición sobre la clasificación de los métodos de estudio de la economía, empezamos por el método inductivo. El método inductivo fue creado en 1615 por Francis Bacon. El método inductivo consiste en analizar primero casos particulares para luego de analizarlos poder formular una ley o principio general. El método inductivo consiste en 3 etapas. La primera etapa trata sobre el análisis y comparación de los hechos. La segunda etapa consiste en formular hipótesis y la tercera etapa consiste en comprobar esas hipótesis. Una vez lograda esa hipótesis, se va a elevar a una categoría o ley. Como síntesis, podemos concluir que el método inductivo fue fundado por Francis Bacon, el cual define al método inductivo como aquel método que parte de casos particulares para poder llegar a una ley general. Y esto lo va a lograr mediante 3 etapas. Una es comprobar hechos, otra segunda etapa es formular hipótesis y por último comprobar estas hipótesis. Este método también se le conoce como el método analítico o llamado también comúnmente como un método del descubrimiento. A continuación, como segundo método de estudio de la economía, encontramos al método deductivo. Al método deductivo se le conoce como método sintético o llamado también método de comprobación o de prueba. ¿En qué consiste este método deductivo?
Consiste en poder enunciar una hipótesis, principio o ley general para llegar a una afirmación o negación. ¿Y cómo lo va a lograr? Analizando los casos o hechos particulares. Es decir, parte de una ley general para llegar a hechos particulares. El método deductivo consiste en 3 etapas. La primera etapa va a consistir en la formulación de un principio o ley general. La segunda etapa consiste en el estudio comparativo de los casos particulares. Y por último termina en la comprobación del principio enunciado. Los modelos matemáticos en economía son procedimientos modernos basados en la utilización de las matemáticas. Estos métodos económicos matemáticos tienen por objetivo permitir hallar la solución óptima a muchos problemas económicos. Ejemplo de ello tenemos a la hora que nosotros vamos a elaborar un plan o presupuesto para poder minimizar los costos de transporte. Otro claro ejemplo que podemos ver el uso del método matemático en economía es cuando queremos determinar los ciclos de recesión y expansión económica de un país. También cuando queremos determinar qué variables influyen en el Producto Bruto Interno de una economía, o también desde el punto de vista microeconómico cuando queremos determinar la demanda de un bien. Entonces es aquí donde el método matemático ayuda mucho a la economía para poder dar una respuesta a estos problemas económicos o fenómenos económicos que se presentan. El fundador del método matemático en economía es el economista, matemático y filósofo francés Agustín Cournot. Agustín Cournot centra sus trabajos referente al cálculo de probabilidades. Es aquel que dio una formulación algebraica a las teorías del clásico David Ricardo sobre el cambio en su tratado de investigaciones sobre los principios matemáticos de la teoría de la riqueza, dado en el año de 1838. Como conclusión, podemos decirte que el método matemático es aquel que expresa de manera rápida y resumida las relaciones entre los diferentes y múltiples datos económicos. Lo va a hacer a través de ecuaciones matemáticas. El método dialéctico, conocido también como el método de las tríadas, fue creado por Hegel y aplicado por primera vez por Carlos Marx. Este método va a consistir en el estudio del encadenamiento de las contradicciones que engendra la historia, es decir, parte de la tesis para luego llegar a la antítesis y luego terminar con la síntesis. El método dialéctico se divide en 3 etapas. La primera es la tesis, luego le sigue la antítesis y por último termina en la síntesis. Cabe resaltar que el método dialéctico se le conoce también como el método de la negación de la negación. Y como les venía diciendo, este fue usado por la escuela socialista. El método dialéctico se divide en 3, en tesis, en antítesis y en síntesis. La tesis es una proposición u opinión de carácter científico que se mantiene e intenta demostrar con razonamiento. En cambio, la antítesis es la relación de oposición entre las proposiciones, los juicios o la tesis. Y la síntesis no es más que la exposición breve, escrita u oral, que a modo de resumen contiene un conjunto de ideas fundamentales y relacionadas con un asunto o materia, y que estaban dispersas. El método psicológico se encarga de estudiar los impulsos de los seres humanos, tomando como punto de partida la teoría del valor.
El método psicológico en economía es muy importante. ¿Por qué? Porque va a estudiar al ser humano, es decir, al agente económico. ¿Y qué va a estudiar de este agente económico, que somos los seres humanos? Va a estudiar nuestro comportamiento, si es que nuestro comportamiento es de una persona racional y cómo ese comportamiento nos va a llevar a tomar mejores decisiones para poder satisfacer nuestras necesidades y poder lograr un mejor bienestar para nosotros. Los objetivos del método psicológico son 5. Entre ellos tenemos la planificación y organización del proceso, seguido por una motivación de los objetivos y comprensión del contenido. En tercer lugar tenemos el dominio de los contenidos. En cuarto lugar tenemos la sistematización de los contenidos y por último la evaluación del aprendizaje. El método monográfico de Laplace. Federico Laplace fue un precursor de las metodologías cualitativas en las ciencias sociales. Para él el conocimiento científico debe basarse en la observación. Por eso, construyó su método a partir de la observación directa del fenómeno de estudio. Las monografías constituyen la herramienta más apropiada para el estudio científico de la realidad social. Él argumentaba que la unidad de análisis eran las familias, la unidad más pequeña de la sociedad y su base organizativa. Consideraba de que las familias logran los recursos necesarios para su producción cotidiana. Es por ello que, según Laplace, la observación directa era una técnica de recolección de información. El método histórico es muy importante porque permite reconstruir los hechos históricos. ¿Y cómo va a reconstruir esos hechos históricos? A través de una serie de pasos y fuentes. En primer lugar, se debe de elegir el tema a investigar, o conocido como la elección del tema, para luego elaborar una serie de hipótesis. ¿Cómo va a lograr elaborar esta serie de hipótesis? A través de una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿dónde y cuándo y por qué sucedieron los hechos? Luego que se ha hecho esta serie de preguntas, debemos de hacer una investigación previa del tema. Por ejemplo, se debe de formular una suposición que a través de la investigación se corrobore o se deseche esa información. También se debe realizar una investigación previa del texto de otros historiadores o de otras fuentes antes de haber iniciado nuestra propia investigación, para luego poder buscar de fuentes primarias algún acontecimiento que hayan dejado las sociedades anteriores para la recolección del hecho histórico. También tenemos que tener en cuenta que debemos de hacer un análisis y una crítica de la información que nosotros hemos recolectado de fuentes primarias o de información pasada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a verificar si esta información es verdadera o falsa. Y por último, vamos a dar una conclusión para luego divulgar qué realmente de esta información es la importante y valiosa que nos va a permitir ayudar en nuestra propia investigación. Y de ello trata este método histórico. El método histórico en economía es muy importante, ya que va a permitir determinar experiencias de hechos o fenómenos económicos a través del tiempo y del espacio. Ejemplo de ello tenemos la Gran Depresión de 1930, la crisis financiera en el año 2009, la migración venezolana a nuestro país y por último el COVID-19, que está dejando pérdidas económicas no solamente a nivel de país, sino a nivel internacional, y que se pronostica
de que el año 2020 a 2021 va a ser un tiempo de recesión a nivel mundial. El método estadístico consiste en procedimientos para el manejo de datos cuantitativos y cualitativos de la investigación, con el propósito de poder comprobar la hipótesis general de la investigación. ¿Cómo lo va a lograr? A través de una serie de etapas, por ejemplo, a través de la recolección de información, del recuento de esa información, de la presentación que se tenga de la información, de la descripción y por último de su análisis. El método estadístico es muy importante en las economías de todo el mundo, en especial en la nuestra. Todos los países, en especial el nuestro, poseen una base de datos. Esta base de datos es proporcionada, en el caso peruano, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y por el Banco Central de Reserva del Perú. Según la economista, jefe y directora del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, calificó que este año 2020 habrá un gran bloque económico. Ella da una serie de proyecciones para nuestra economía peruana y también para países de América Latina. Para la economía peruana, estima de que este año el Producto Bruto Interno caerá a 4.5% como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el coronavirus o COVID-19. Eso también va a traer una tasa de desempleo que va a aumentar hasta 7,7% para nuestra economía. Pero para países de América Latina, en el primer lugar, con una mayor tasa de desempleo, va a estar Brasil con 14,7%, le va a seguir Colombia con 12,2%, Argentina con 10,9%, Uruguay con 10,5%, va a tener una mayor cantidad de desempleados en estos países. Sin embargo, Paraguay va a reducir su tasa de desempleo de 7,1% para el año 2020 y se proyecta que en el año 2021 esta tasa de desempleo disminuya de 6,4%. Podemos decir también que es el caso de Bolivia. Bolivia también no va a ser impactado en lo que es desempleo en su economía. Por ejemplo, en el año 2020 se avecina que su tasa de desempleo será del 8%, pero en el 2021 esta disminuirá a 4%. Es decir, que va a haber personas empleadas. Ahora, también queremos dar a conocer, por ejemplo, que el Perú registró a inicios del año una inflación de 0,05% en el mes de mayo, a pesar de que hubo algunas alzas en los precios de bienes y servicios. Todo esto son estadísticas de algunos indicadores macroeconómicos que a la fecha están provocando una recesión económica no solamente en nuestro país, sino en todos los países de América Latina. El método de la encuesta es muy importante en economía porque permite resolver una serie de interrogantes que se suscitan. Cabe precisar que en el caso peruano, esta recolección de información se realiza mediante la encuesta nacional de hogares que se da mediante los censos. En el último año, el censo del año 2017 ha permitido recopilar información sobre aquellas personas que cuentan con servicios básicos, que cuentan con empleo, que son dependientes o independientes. También de este tipo de encuestas, el gobierno con esta crisis sanitaria ha podido subsidiar el bono de 380, que ha permitido llegar a casi la gran mayoría de la población, y con el bono rural de 760. Bueno,
A través del decreto de urgencia número 036-2020, a través de para contrarrestar y reducir el impacto de las medidas de aislamiento por el avance del COVID-19, el Estado ha financiado un bono de 380 para trabajadores independientes y también para personas rurales de 760. Este bono va a permitir ayudar a las familias a poder contrarrestar y poder solventarse en estos meses de aislamiento social. Entonces, es aquí donde cuán importante es aplicar un censo que me permita verificar qué personas cuentan o no con un ingreso de manera dependiente a través de una empresa o de manera independiente a través de un negocio.